En este video vamos a ver cómo podemos usar R para realizar las operaciones algebraicas básicas que se cubrieron en la lección. Entonces, como siempre, empezamos con el cuaderno de R Markdown. Voy a hacer un previo para irlo viendo cómo dar resultados. Y vamos a empezar con vectores. Vamos a ver cómo sumar, restar, multiplicar vectores elemento por elemento y cómo realizar el producto punto que va a dar como resultado en un escalar. Entonces recordar que para esto se requiere que los vectores que van a ser utilizados en la operación tengan la misma dimensión, la misma cantidad de elementos. Entonces aquí estoy creando ciertos vectores para poder usar. Pero de nuevo, eh, cómo podemos crear vectores de números consecutivos utilizando los el valor inicial, los puntos, el valor final en orden creciente de números enteros. Secuencias que vamos del 0 al 20 cada 4, de 30 a 50 cada 4, y aquí en este caso vamos de 50 a 20 cada 5 para abajo. Entonces aquí ven cómo puedo crear también un vector que vaya en orden decreciente. Aquí de nuevo estoy repitiendo 12 8 veces y aquí estoy creando un vector que no tiene ningún orden y simplemente meto los valores separados por comas. Entonces si vemos el resultado, vemos el vector de 1 a 20, de 0 a 20 cada 4, de 30 a 50 cada 4, de 50 a 20 decreciendo cada 5, el 12 repetido 8 veces, el vector simple que metí y de nuevo algunos de estos mismos vectores. Y aquí empezamos ya con las operaciones. Entonces vemos que multiplicar un vector por un escalar nos va a resultar en que cada uno de esos elementos va a ser multiplicado por ese escalar. Entonces recordamos que A era de 1 a 20, entonces era 1, 2, 3, 4, 1 por 5, 5, 2 por 5, 10, 3 por 5, 15 y así sucesivamente. A cada uno de esos elementos o ese vector le puedo sumar 5 o cualquier número. Entonces va a ser lo mismo que a cada uno de esos elementos le sumo 5. También puedo multiplicar un vector por otro vector. Depende de cómo lo especifique, va a ser la multiplicación elemento por elemento o un producto punto. Si utilizo simplemente el asterisco, lo que va a hacer es elemento por elemento. Entonces voy a tener un vector resultante de la misma longitud que los vectores de entrada. Pero para realizar un producto punto y obtener un escalar, lo que hago es utilizar este símbolo especial para álgebra y multiplicación de vectores, que es porcentaje, asterisco, porcentaje. Entonces eso ya le dice a R que lo que quiere es un producto punto, donde lo que va a hacer es multiplicar las entradas e irlas sumando, ¿verdad? Entonces, de hecho, puedo obtener este mismo resultado si sumo el resultado de la multiplicación elemento por elemento. Si suman todo esto, debiera dar esto, pero al final de cuentas eso es lo que está haciendo, multiplicando elemento por elemento y sumándolo. Ahora para matrices, aquí ya empezamos a trabajar con elementos en más de una dimensión, a diferencia de los vectores. Y entonces para crear una matriz,
generamos con el comando matrix. La primera entrada van a ser los datos y después puedo definirle el número de filas y número de columnas. A recordar que tanto los vectores como matrices para cuestiones algebraicas, numéricas, son solo de componentes numéricos, ¿verdad? Hemos visto que vectores pueden ser de diferentes tipos, pero obviamente para operaciones algebraicas ocupo vectores numéricos y matrices, por definición, solo contienen números. Entonces en este primer caso estoy generando una matriz cuadrada que le llamamos, que tiene la misma cantidad de filas y columnas. En el segundo caso no es así. Tengo 15 valores y con solo definirle una de las dimensiones ya sabe cuál es la otra. Ahora, si tengo 3 filas y 15 elementos, entonces ocupo 5 columnas para rellenar la matriz. Ahora, si se fijan, cuando meto los datos, se meten la entrada por defecto es por columna. Si yo le especifico que los quiero meter por fila, entonces ya cambia la forma en que la matriz define el orden de los datos. Entonces, dependiendo de cómo yo quiera meterlos, así se lo tengo que definir. Si lo meto por columna es por defecto, si lo meto por fila, entonces tengo que indicárselo. Ahora, para ya ver las operaciones exclusivas de matrices, generé esta matriz donde usé los elementos del vector f que había definido arriba, que era 1, 3, 5, 7, y le calculé el determinante. Entonces la función det y la matriz me da el determinante de esa matriz, y en este caso resulta menos 8. Y la función eigen me da los eigenvectors y eigenvalues de esa matriz. Entonces los eigenvalues son estos, donde el primero es dominante, digámoslo así, y los vectores respectivos serían estos. Entonces recordar que estos, realmente la dimensión no es importante, sino las direcciones pueden ser escalados, pero digamos, el valor en sí, el valor como tal, no es único, ¿verdad? Puede ser multiplicado por un escalar simplemente, entonces simplemente se van a dimensionar, pero la relación entre ellos es lo que va a ser importante. Para encontrar la inversa de una matriz, esto es con la función solve. Entonces esta es la inversa, ¿verdad? Por lo general no tienen van a ser con decimales, no van a ser números enteros ni nada por el estilo. La transpuesta de la matriz es con el comando T y se le da la matriz. Entonces antes mi matriz era en columnas 1, 3, 5, 7. Ahora eso pasa a ser las filas 1, 3, 5, 7. ¿Sí? En este caso, por ser cuadrada, las dimensiones no cambian, simplemente cambia que lo que antes era una columna ahora es una fila y viceversa. De nuevo, para acceder a los datos o valores específicos de una matriz, lo hago igual a como accedo a los de un data frame, donde tengo filas, columnas. En este caso quiero acceder a la primera fila, todas las columnas, entonces tengo esos dos resultados. Si quiero la segunda fila, primera columna, se le está definiendo un punto específico, un elemento, entonces me da ese 3. Y así como puedo acceder a valores, puedo reescribirlos, reemplazarlos.
Entonces aquí le defino, no que me dé el valor, sino que el valor que se encuentra en esa posición, cámbialo por 15, imprimo A, entonces veo que ahora ya no es 1, 3, 5, 7, sino 1, 15, 5, 7. De nuevo aquí estoy generando una segunda matriz para poder hacer las operaciones que involucran ya dos matrices, como la suma de matrices, que ocupo que las matrices sean de las mismas dimensiones, en este caso 2 por 2, y la multiplicación de matrices, que lo que ocupo es que se cumpla que la matriz precedente, o la que está a la izquierda, digámoslo así, tenga la misma cantidad de columnas como la matriz que le sigue, que está a la derecha, tenga la misma cantidad de filas. O sea que las dimensiones internas de esa multiplicación sean las mismas, las externas pueden ser eh, diferentes, no importa, no tienen relación ninguna, y estas van a ser de hecho las dimensiones de la matriz resultante, MP. Entonces, bueno, en este caso estoy una matriz de 2 por 2, entonces la matriz resultante va a ser de 2 por 2 en este caso, ¿verdad? Pero no para hacer la multiplicación ya propia de matrices y no elemento por elemento, pues utilizo el operador porcentaje asterisco porcentaje. Si hubiera hecho solo el asterisco, entonces me da la multiplicación elemento por elemento, y en ese caso ocupo que sean de las mismas dimensiones. Para hacer elemento por elemento ocupo que sea, por ejemplo, 3 por 5 y 3 por 5. Pero por ejemplo ese 3 por 5 y 3 por 5 no me funcionaría para hacer una multiplicación de matrices, porque las dimensiones internas son 5 y 3 y difieren, y no puedo hacer una multiplicación de matrices. Ahora puedo multiplicar una matriz por un vector. De nuevo aquí ocupo que el vector tenga la misma cantidad de elementos o la misma dimensión que las columnas, en este caso 2. Entonces lo que me va a dar es las dimensiones del vector, ¿verdad? En este caso es, pensémoslo así, un vector de una columna, y entonces me va a dar como resultado dos filas, una columna. También puedo transformar datos que se importan como matriz para trabajarlos, ¿verdad? Obviamente no siempre voy a tener los datos directamente en R, o no tengo que meterlos paso por paso, sino que los puedo tener en un documento externo. Entonces en este caso estoy importando los datos, bueno, de posición y elevación, y siempre que importo los datos van a importarse como data frame. Recordemos y veamos la clase de datos, y vemos que es un data frame. Si usamos is datos, un data frame, entonces eso no puedo usarlo para operaciones de matrices. O sea, ocupo que sea una matriz como tal, eso le va a conferir opciones específicas para ese objeto que van a ser diferentes a un data frame. Entonces simplemente, de nuevo, como tenemos esas funciones que me cambian un tipo de objeto a otro, entonces puedo guardar en este caso una matriz nueva de C con los datos que importé, diciéndolo, cámbiame esos datos a matriz. En este caso funciona porque, de nuevo, todos los elementos de ese data frame son numéricos. Y como ven, no importa, y es posible tener nombres en las columnas de una matriz, así como puedo también nombres en las filas, pero ya vemos que C es una matriz, un arreglo, y eso le va a conferir diferentes opciones a la hora de trabajar los datos, de tratar los datos, de realizar operaciones con él,
así fuera un data frame. Entonces con esto terminamos la introducción a álgebra, ¿verdad? Simplemente es recordar que estoy trabajando con datos meramente numéricos, ya sea en vector o matriz, y que tiene que cumplirse ciertas reglas a la hora de querer realizar las operaciones respectivas. Por lo general que las dimensiones coincidan, y en el caso de las matrices para multiplicación, que las dimensiones internas coincidan para poder realizar la operación exitosamente.